El pasado 7 de octubre se registra un atentado de Hamás que deja un saldo de 1.400 muertos. En represalia, Israel bombardea e ingresa en la franja de Gaza, dejando una estela de más de 7.000 muertes hasta el momento. ¿Cómo entender este nuevo episodio de un largo conflicto en Medio Oriente? Nuestra mirada, evidentemente, es la dimensión religiosa entre la guerra de Israel con Hamás. Todo esto aquí, en Sacro y Profano. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, asesinando a más de 1.400 personas, la mayoría civiles, y secuestrado a más de 200. A partir del ataque de Hamás, Israel ha llevado a cabo una extensa campaña de bombardeos sobre la franja de Gaza y un férreo bloqueo en el territorio, que ha dejado cerca de 7.000 muertos y cientos de miles de desplazados que carecen de suministros básicos para sobrevivir. La lucha entre árabes y judíos por territorios de Tierra Santa se remonta a más de un siglo de cruentos enfrentamientos y ha dado lugar a 7 guerras. La guerra entre Israel y Hamás se ha convertido en el mayor conflicto entre israelíes y palestinos en los últimos 50 años. El conflicto amenaza con extenderse más allá de las fronteras de Israel y Gaza y es el principal foco de preocupación de la actualidad mundial. Hamás, acrónimo árabe del Movimiento de Resistencia Islámica, se fundó en 1987 durante la primera infiltrada o levantamiento palestino contra la ocupación israelí. El principal objetivo de Hamás es la destrucción total del Estado de Israel. Hamás concibe toda Tierra Santa como una tierra árabe e islámica. Buenas noches. Nuestro tema es tratar de comprender el conflicto en Medio Oriente, que aparentemente está muy lejos y muchas veces es difícil el poder comprender. Por ello agradezco la presencia del doctor Carlos Martínez Assad, distinguido sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico mexicano. Es egresado de la licenciatura de Sociología de la UNAM, donde actualmente es investigador emérito dentro del Instituto de Investigaciones Sociales. Es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia. Y ahí yo también estudié Sociología Política de la Religión. Gracias, Carlos, por estar acá y por ayudarnos. ¿Cómo entender el conflicto? De entrada, ¿cómo poder ubicarlo de manera diáfana o sencilla? Yo sé que es complejísimo. Bueno, el conflicto que actualmente tiene lugar en aquellas tierras que siempre digo que no son tan lejanas, porque es la cuna de varias civilizaciones y es la cuna de las 3 religiones monoteístas, ¿no? El cristianismo, el islam y el judaísmo. Y bueno, ya desde el momento que entras en una idea de tratar de entender esto, tienes que aceptar, darte cuenta que es un problema con una gran densidad histórica, como digo yo, porque son varios elementos históricos los que van participando, los que van interviniendo en todo esto. Para no irnos demasiado lejos, pues creo que se trata del problema surgido después del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano se desvanece y las potencias deciden las nuevas entidades políticas, los nuevos estados que van a estar ahí. Y Palestina es entregada a los británicos, y mientras Siria y Líbano a los franceses. Y bueno, ahí comienza a gestarse esta cuestión, porque paralelamente Teodoro Herzl en Europa ha avanzado con la idea de crear un hogar judío y que esto debe estar en Palestina. Evidentemente tenían que pensar en la tierra prometida, ¿verdad? En la tierra que es el sitio donde pues surge el pueblo de Israel, justamente. Por eso además al Estado
le van a dar ese nombre cuando en 1947 las Naciones Unidas decide que tiene que crearse dos estados, Israel y el Estado judío y el Estado árabe. En ese momento se crea el Estado judío, se le entrega la conducción de todo esto a Israel después de guerras y de varios enfrentamientos de todo tipo, mientras que los árabes en el primer momento rechazan la idea de esos dos estados porque insisten en que toda la tierra es de ellos, ¿no? Entonces, se niegan a la partición en ese momento y sin embargo, pues ahora se ve como que la solución debía ser la de los dos estados, que finalmente se fue posponiendo durante este periodo, que resulta muy largo en términos de todo lo que ha acontecido en esa tierra en estos años, ¿no? Entonces, creo que, por lo tanto, tenemos un conflicto que se ha gestado en relación con lo religioso, pero que se ha convertido en un conflicto territorial. Es un problema de tierras, es un problema de posesión, es un problema político más que religioso. Ahora, es muy interesante, doctor, que antes de la Primera Guerra Mundial parecía que había una cierta armonía de convivencia entre los judíos, con tensiones, pero había convivencia con el universo árabe e incluso con los cristianos. No, sí, el asunto es que en efecto, por ejemplo, el imperio otomano fue un imperio que se ha desvalorizado mucho porque hay demasiadas versiones que no están sustentadas en la realidad. Pero el imperio otomano dio un estatus de cierta autonomía a los cristianos, a los judíos. Ahora se habla mucho de las persecuciones del imperio contra esas minorías, pero en realidad son persecuciones que se dan ya en el contexto de la decadencia del imperio hacia el final de la primera, que va a suscitar, perdón, el origen y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Pero previamente estas comunidades habían convivido de manera tranquila y respetuosas, respetando sus propios estatutos, sus propias formas de vida. Durante siglos, por cierto, déjeme hacerle un comercial. El doctor Carlos Martínez Assad acaba de publicar un libro que es La caída del Imperio Otomano y la creación de Medio Oriente. Y que, por supuesto, este libro lo vamos a comentar después porque amerita una reflexión, digamos, mucho más a fondo. Pero, de todas maneras, esto ya está en librerías, sí, ¿no? Sería muy interesante aprovechando ese conflicto. Vamos a una pausa, estamos conversando y vamos a entrar de lleno ahora a el tema de la dimensión religiosa de esta guerra Israel-Hamas o Hamas. Vamos a una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con el doctor Carlos Martínez Assad, que nos ayuda a entender, digamos, esta problemática. En el segmento anterior, el doctor nos dijo, bueno, cómo en siglos anteriores había una cierta convivencia, pero que a raíz de una propuesta de Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, de la creación de un Estado israelí, las cosas empezaron a complicarse y es una lucha territorial fundamentalmente más que política o incluso más religiosa. Pero lo religioso, como también lo señaló usted, doctor, pues está metido ahí, es la cuna de las tres grandes religiones. ¿Cómo está imbricado lo religioso en este conflicto? Bien, en el momento de la creación de Israel ahí, bueno, evidentemente uno de los sitios más disputados fue el Monte Moriah, donde se encuentran
es la que se conoce por los árabes como la explanada de las mezquitas y por los judíos por el Muro de los Lamentos, porque el Muro de las Lamentaciones es el muro de la montaña que va a sostener la explanada de las mezquitas, donde está la mezquita de Al-Aqsa, que rápidamente, bueno, la mezquita de Al-Aqsa supuestamente es el lugar de donde Mahoma encuentra a la yegua al-Borak y con ella vuela a encontrarse con Dios, y es cuando Dios le entrega el Corán. Entonces imagínate, es un sitio sagrado para los musulmanes de manera muy, muy fuerte. Y está el Domo de la Roca, que es la primera mezquita que se construye en el mundo, pero se supone que ahí esa mezquita se erige en donde está la piedra donde Isaac sería sacrificado por Abraham. Pero para los árabes no, para los árabes o musulmanes más bien, Abraham iba a sacrificar a Ismael, que es el otro hijo, el que va a dar lugar a los árabes, y no Isaac, que va a ser el que va a ser el fundador de la dinastía de Israel. Entonces, pues imagínate lo imbricado que están los asuntos religiosos en ese lugar, como para que fuera siempre un lugar en disputa por los diferentes bandos. Que incluso parte de este conflicto se da por precisamente el acceso que fue denegado a los palestinos de hacer un evento o una conmemoración. Bueno, sí. Y ahí hubo mucha irritación. No es un evento, son muchos eventos donde están siempre esas dos cuestiones. Ahora se ha complicado un poco más porque ahora son los religiosos judíos, es decir, los más conservadores, los más tradicionalistas, si se puede decir así, que pretenden orar directamente en la explanada, no en el Muro de los Lamentos. Válgame. Porque antes llegaban al Muro de los Lamentos. Ahora se está dando ingreso, y esto sucedió en los meses pasados, que se ha permitido el ingreso de miles de judíos radicales, muy conservadores, que quieren orar directamente frente en la explanada, porque allí se supone además que estuvo el Templo de Salomón. Claro. Entonces, el asunto francamente es complicado, pero como decía yo desde el comienzo, hay una cuestión religiosa, pero hay una cuestión territorial, ¿no? Sí, claro. Una disputa por el territorio en todas las escalas, ¿no? No, y que tiene que ver con identidades, con cultura, con posesión. Eso es ¿no? lo que ha dado identidad a los diferentes pueblos. Para los judíos, la tierra de Israel; para los cristianos, la Tierra Santa. Así que siempre, aún en la historia, hay esas diferencias que se han venido estableciendo. Políticamente es muy complicado. El estatus de Jerusalén siempre ha sido cuestionado. Cuando se crea el Estado de Israel, se considera que la explanada tiene que seguir bajo, fíjate qué curioso, bajo la égida o bajo la protección de Jordania, pero, por ejemplo, la tumba de Cristo es resguardada por los otomanos. O sea, son guardias que vienen de siglos y que conservan esas tradiciones, y aunque está resguardada por varios grupos de cristianos, varias diferencias, porque también encontramos diferencias muy vastas entre el mundo cristiano, lo cual, bueno, es algo muy complejo. ¿Cuál es el papel de los cristianos acá? O sea, se ve muy claramente este antagonismo entre musulmanes y judíos. ¿Y los cristianos cómo entran en este papel? Los cristianos realmente no intervienen en este conflicto. No hay un compromiso definitivo. Están en contra, digamos, de la violencia, pero los cristianos, por ejemplo, tienen su propio encuentro o sus propias tensiones con Hezbollah, que está en Líbano, que es también un grupo constituido por un grupo de musulmanes también,
y eso es a lo que se enfrentan realmente. Pero el conflicto Israel-Palestina lo ven como algo aparte, pese a que muchos palestinos son cristianos, ¿no? Claro. Pero la mayoría ahora son, en esta región en disputa ahora, Hamas son sunitas, Hezbollah es chiita, y allí comienzan también así como diferencias en las formas de actuar y de pensar los problemas. Por eso creo que también sería muy importante que a veces se supiera más de esto que llamamos el otro, qué piensan realmente los palestinos, qué piensan realmente los que están apoyando detrás de Hamas, porque no son los mismos. Esas diferencias son importantes y hay que reconocerlas. O sea, cuando se dice que hay que apoyar al pueblo palestino, no se está diciendo en general, desde Occidente no se está diciendo hay que apoyar a Hamas, no, claro, al contrario. Claro. Hay que apoyar la parte que quiere vivir en paz, en tranquilidad, y que no tiene esa afrenta tan brutal con Israel. No, las imágenes, doctor, han sido muy dramáticas de ver muchos, sobre todo niños, que son alcanzados por esta barbarie, por esta violencia. Bueno, a Hamas tampoco le importó arrasar con niños, mujeres, ancianos, ¿no? Quiero preguntarle, para cerrar el bloque, algo que está ahí flotando. Este antagonismo que es territorial, que es cultural, que es identitario, hay también un uso y abuso de Dios o de lo religioso para fundamentar sus posturas, ¿no? Es decir, yihad, por ejemplo, es decir, estas posturas absolutas, Dios está conmigo y mi acción no es solamente una acción política, militar, sino es una acción propiamente divina. Sí, ¿cómo ves esta cuestión? Desde el momento de la yihad es eso, es el llamado a cumplir con un precepto religioso, mantener la tierra sin la presencia de los herejes, digamos, ¿no? Para emplearlo en un lenguaje que más conocemos. Pero el compromiso con la divinidad creo que es muy fuerte, parte de los dos lados, pero más exacerbado entre los musulmanes, donde existe la idea del martirologio. El mártir es muy reconocido, es exaltado, y por eso se habla de los mártires de Al-Aqsa, ¿no? Los mártires de la mezquita. E incluso el llamado de Dios es el que hace que hay que participar en la guerra, ¿no? Para defender los principios religiosos. Pero luego entra ahí todo lo escatológico, Bernardo, que no hay que dejar de lado. Claro. Jamás tiene clara la idea de que habrá una batalla final. Y un poco por relación más bien con el chiismo, se está también en presencia de algo de lo apocalíptico. Es decir, el fin del mundo está cerca y hay que aprovechar porque todo tiene que cambiar. Muy bien, doctor. Pues muy interesante y muy inquietante al mismo tiempo. Vamos a una pausa. Estamos conversando sobre la dimensión religiosa de la guerra Israel-Hamas. Una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos teniendo el privilegio de conversar con el doctor Carlos Martínez Assad, un estudioso del tema del Medio Oriente, y nos ayuda a entender elementos de esta guerra que hemos visto que no solamente es una guerra territorial, política, sino tiene muchos rasgos históricos, que tiene implicaciones religiosas y que por lo tanto también, doctor,
tiene amenazas de regionalizarse o de mundializar este conflicto, pero me gustaría conocer cuáles cree usted que son los principales escenarios. Bueno, el primero sí, en efecto, es que este conflicto se regionalice. ¿Por qué razones? Porque Israel está rodeado de países árabes, la mayoría musulmanes, que desde luego no han simpatizado con su presencia ahí. Pero lo que hace Hamás, que es un asalto brutal, que ahora las críticas internas de Israel son muy fuertes a la conducción política del país, porque creo que jamás no hubiera tenido la afrenta al brutal que realizó, no se hubiera podido dar si hubiera estado funcionando los sistemas de seguridad de Israel, ¿no? No hubiera avanzado tanto ese golpe brutal de Hamás que generó tantos muertos desde el comienzo, ¿no? Y además el secuestro de víctimas, de personas inocentes que no tienen por qué haber sido secuestradas. Pero jamás la parte, digamos, se puede hablar de éxito, es que Palestina, los palestinos ya no eran un tema en la agenda árabe. De hecho, Israel había firmado acuerdos con Marruecos, con Emiratos Árabes, y estaba a punto de un nuevo acuerdo con Arabia Saudita, y Arabia Saudita había detenido el acuerdo porque decía no está contemplado los palestinos, el asunto palestino. En los otros dos casos no se mencionan a los palestinos. Y jamás lo que logró con este golpe brutal, sin importarle las consecuencias que vemos tienen lugar con la fuerza tan amplia que tiene Israel en el ejercicio de las armas, pues no importó eso, pienso, sino posicionar otra vez a Palestina en la agenda política internacional. Y además, doctor, me atrevo a comentar, quedaría tema para otro programa, pero hay fisuras en el gobierno de Israel. Y además no solamente fisuras, sino están a unas semanas de tener elecciones. Y esto también complica el panorama. Finalmente, doctor. Bueno, pero perdón, ahí nada más el primer ministro Netanyahu ha agradecido a Hamás que ha unificado a Israel. Los sectores duros se han impuesto y porque claro, hay ante la brutalidad de ese asalto, hay una unificación de fuerzas que antes estaban muy antagónicas. Y en torno a este personaje, que es un personaje que se ha caracterizado por ser duro, rudo frente al tema, ¿no? Sí. Netanyahu. Última cuestión, hacia futuro. Ya vimos los escenarios que puede regionalizarse, que tiene un impacto o ha tenido un impacto tanto en la cuestión palestina como en la política interna de Israel. La pregunta es esto que usted habló del otro, esto que perduró durante siglos. ¿Hay posibilidades, aunque sean remotas, de recuperar este entendimiento entre estas grandes culturas que están ahí presentes? No. Lamentablemente creo que no. Los diálogos son completamente diferentes. Es decir, son diálogos que no se encuentran. En términos de Bourdieu, podríamos decir que no comparten el campo de interacción. No hay manera de que hablen el mismo idioma. Y eso pues dificulta mucho cualquier entendimiento. Y bueno, ahora mismo lo hemos visto, es decir, el acuerdo de las Naciones Unidas para hacer un alto al fuego, pues Estados Unidos no votó, ¿no? Estados Unidos no lo acepta. Y Estados Unidos, que eso, ahí tendría que venir otro programa, como dices. Estados Unidos es la fuerza que está decidiendo todo en Ucrania, con Turquía un poco menos, pero también insiste. Ha bombardeado recientemente los aeropuertos de Siria.
O sea, Estados Unidos... No, y además con 5 millones de judíos en Estados Unidos. Además y con una muchos. comunidad muy poderosa económicamente. Claro, sí, pero de todas formas, ahí el problema es también quién limita el poderío de Estados Unidos o la idea de estar decidiendo qué es lo que puede suceder, qué es lo que tiene que hacerse en cada país o cómo solucionar cada conflicto. Y ya vimos por Irak que el asunto no le salió. Ni estaban ahí los que hicieron el ataque a las Torres Gemelas y arrasaron con un país que tenía más posibilidades de supervivencia. Doctor Carlos Martínez Assad, muchas gracias por tu experiencia, exponer aquí ante el auditorio de Sacro y Profano un conflicto realmente muy complejo. Yo me quedo con la afirmación que hizo sobre el otro, que es muy importante, porque me pregunto, así como lo religioso está siendo un factor para exacerbar los antagonismos bélicos, lo religioso también puede ser un factor de entendimiento, de paz, de convivencia. Yahvé, Alá, juntos por la paz. Quizás un sueño utópico, ingenuo, pero pues son religiones que dentro de su contenido tienen estos elementos. Seguiremos atentos a esta dimensión religiosa de la guerra Israel-Hamás o Hamas, aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.